Sí, esos son los que hoy por hoy en los programas de televisión, noticieros... ¿Cómo? Bueno, esa es una interpretación suya, maestro. En algunas coincido. Controla algo. Pero son los equivalentes de Grace Tyson, que tal vez muchos de acá lo conozcan. Uno es Mikukaku. Sí, Mikukachu, nunca lo puedo pronunciar bien. Pero después el resto de los que se aparecen son de los que aparecen en los documentales. Por eso están puestos ahí. Yo sé que tal vez pertenece. Lo que pasa es que en el habla hispana no tenemos a nadie que salga a decir Newton utilizaba textos místicos o ocultistas. Bueno, tenemos a Quantum y al Santa Olaya. Sí, pero no sé si nombran mucho. Se nota também que isso que está anotando ali, que são sempre os mesmos personagens, mas a ciência é para ser uma coisa aberta, onde tem muitas pessoas contribuindo. São personagens. São esses que sempre aparecem, sempre os mesmos. Por quê? Se a ciência é uma coisa aberta, que as pessoas estão contribuindo, por que sempre as mesmas pessoas? E o Michio Kaku, o que é o japonês ali, ele participa do Comic Con, ele participa de Sci-Fi. Sí, participa, sí. É um ator que promove o mundo de ciências. Sí, y siempre es consultado por los noticieros para hablar de aquel asteroide parece una nave, ¿no? Que Stephen Hawking antes de morir dijo que cuidado que nos pueden invadir. Otro profeta. Le mandamos debe ser una estrella ahora Stephen, por ahí arriba le mandamos un saludo. Iba a hacer un chiste de humor negro, pero no lo dejo ahí. Entonces, siempre aparecen estos personajes porque hay que instaurarlos en la conciencia de la gente. Pero es curioso, ¿no? Voy a dejar a terminar, esta cuestión de, así como tenemos a George Lamet en la rama católica, hablando de la singularidad, del Big Bang y demás, también está la equivalencia en la Kabbalah, pero que son las dos religiones que controlan Occidente, que comparten incluso hasta el mismo profeta, que comparten parte del mismo libro, parte de la misma vestimenta, ¿no? Y todo ese tipo de tradiciones. Aquí hacer la incisión de que hablan de la Kabbalah, pero la Kabbalah es junto al Talmud una creación de una parte del judaísmo, que es el sionismo prácticamente, que se ha convertido hoy en día, que es el predominante en el control económico. Hay que saber diferenciar entre sionismo. Sí. Exacto. No se está atacando a la religión particularmente. And of having matter form and time and space form all together at the very beginning. This sounds very much to me like the description of the Big Bang. I couldn't believe that the Kabbalists could derive these truths without really knowing any mathematics. Estas verdades, son verdades, está comprobado. El tiempo y el espacio se curva, o sea, mostrarme una partícula de tiempo, bueno, es medio complicado. ¿Cómo vas a curvarlo? ¿No hay maqueta de eso? No hay maqueta del tiempo y bueno, sí, en realidad agarramos una tela acá, tiramos una bolita y... Sí, pero yo sí tiro las bolitas y tiro canicas alrededor, ninguna gira como lo hace la Luna respecto a la Tierra, dándole la misma cara. No, pero bueno. Physics, all the things that do destroy string theory, all the things that do destroy every rival theory to string theory, they are all eliminated in precisely 10 and 26 dimensions. These dimensions are magic. Esa es buenísima. Hay 26. Estas dimensiones son mágicas. Hay 26, me faltan 23 solo, estoy en camino. Estás en camino, sí, pero son mágicas. Y tradición científico. Y tradición científico, tal cual. We physicists don't know where these dimensions come from. The Zohar says those things. It could have been a lucky guess. I don't know. It's rather amazing. This uncanny reflection of some of the most advanced cosmology that are mirrored in the Zohar and ancient Kabbalistic texts. Bien, el tema es un poco mostrar la intervención que hay y que siempre todo vuelve a la cuestión religiosa y a la manipulación religiosa, y que la ciencia actual, no la ciencia cotidiana del microondas, del teléfono, de internet, todo lo que nos dio Tesla, ¿no? ¿Sí? Sino esta cuestión cosmológica inalcanzable, pero que tiene que ver con la pregunta fundamental de cada uno de nosotros que nos hemos hecho siempre: ¿qué estamos haciendo acá? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estoy acá? Esas preguntas inherentes a todo ser humano que nos han vaciado totalmente. Por eso hablamos siempre que esto, más allá de un vaciado económico, de lo que sea, sobre todo es un vaciado espiritual. Porque capaz que si alguna vez no las hicimos estas preguntas, entre la teoría de la evolución con el Big Bang, quedaron totalmente respuestas, ¿no? Ya nunca más te las vuelves a plantear, salvo que lo lleves muy adentro, como creo que la gran mayoría en esta sala las llevamos. Pero por eso es un vaciado espiritual totalmente. Y entonces acá empieza un poco el tema de el versus, o sea, ¿el universo es eléctrico o es gravitacional? Esta es la gran cuestión para plasmar los modelos cosmológicos. Obviamente cuando vas a la ciencia oficial,
y consultás acerca de la gravedad, depende del ámbito en el que estén, te van a decir, no, mirá, gravedad. Y entonces ya con esa, claro, vos no tenés la manera de discutirle, te cierran todo. Pero acá el tema es, ¿qué pasa en el ámbito profesional? Entonces mucha gente se cuida en el ámbito profesional a la hora de hablar de la gravedad. Entonces empiezan a decir este tipo de cosas. What is gravity? You have no idea. Okay, next question. Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. What? I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Mark. There's no such. Acá hay que aclarar algo, se refiere a que no hay fuerza porque pasaron al modelo de curvar el tiempo y el espacio, donde ya no es una fuerza, ¿sí? Sino que es un hundimiento. Es la lona que todo el mundo podemos hacer en casa doblando la colcha de nuestra cama. Exactamente. This is the force of gravity. Well, explain that. Newton said. Dice, Newton decía de que si un objeto se caía, una fuerza misteriosa jalaba de eso. Pero Isaac Newton él mismo dijo, no estoy satisfecho con eso. Los objetos se mueven porque son empujados, no porque son jalados. Entonces, ¿qué está empujando esto? Newton no sabía, entonces se encogió de hombros y dijo, voy a inventar algo llamado la atracción gravitacional. No lo sé. Voy a inventar algo llamado pull gravitacional. Por eso Tesla lo que decía es una compresión, es un empuje lo que nos mantiene los pies sobre la Tierra. Más allá de que pueda haber alguna fuerza electromagnética en la propia Tierra. Es un poco la concepción de la presión atmosférica. Obvio. ¿Sí? Entonces, el tema acá ¿cuál es? Cuando uno va incluso a los libros, no escritos por Albert Einstein, pero escritos por Albert y algún amigo de Albert, ellos mismos tienen que justificar esto de alguna manera. Entonces les dicen, un campo magnético, ¿sí?, o un campo eléctrico son realidades físicas, porque son constatables. Nadie sabe por qué sucede. Nadie puede demostrar la partícula encargada de cómo funciona un imán. Se puede describir cómo funciona, pero no el por qué. ¿A dónde está la partícula que hace que ¡zuc! O ¿dónde está el fotón eléctrico? No existe. Lo que pasa es que ellos crean nombres de partículas porque ellos tienen que ir a un mundo material. Entonces, ¿cómo podés curvar la luz si la luz no tiene masa? La única manera de curvar la luz, como vamos a ver, es a través de fuerzas eléctricas y magnéticas. Pero no por una cuestión de si ni siquiera la gravedad es una fuerza. O sea, me explico más o menos para dónde va. Entonces ellos siempre hacen, en la mente de la persona es, bueno, mira, como es un campo eléctrico y es un campo magnético, el campo gravitacional es más o menos una realidad como la electromagnética. Ahí ya te van tirando esa onda. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay que ir un poco a la historia y entender que la Iglesia financia a Copérnico, financia a Galileo, financia un montón de ciencia, o llamada ciencia en esa época, pero en esa época donde estaba Newton, donde estaba Copérnico, Galileo y demás, no estaba Maxwell, no estaba Faraday, no estaba Tesla, que vienen a traer un paradigma eléctrico y magnético. En esa época no se conocía el electromagnetismo, entonces levantaban la cabeza y decían, ¿por qué carajo eso está ahí arriba? ¿Por qué se mueve perpetuamente? ¿Por qué no altera su ciclo? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Pero nadie conocía la electricidad. Cuando llega el paradigma eléctrico, a partir del 1700, pero se desarrolla fuertemente en el 1800, los tipos dicen, claro, esto es lo que está sucediendo. No es la gravedad que nosotros pensamos. Lo más probable es que sea este modelo. Es un universo eléctrico. Pero no podemos decirle ahora a la gente que vamos a decir, bueno, nos equivocamos, la Iglesia te va a decir nos equivocamos. Por eso estaba el éter como medio en el cual se desarrollaba. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿y por dónde se transmite la energía? ¿Por dónde se propaga? Porque no es lo mismo decir que la luz viaja a que la luz se propaga a pesar de que la luz ni siquiera es visible. O sea, lo que ustedes están viendo ahí es la manifestación en un gas. Pero si no hay un medio, no hay luz visible. Tiene que haber un medio para que haya luz visible. Y después está obviamente el campo electromagnético de la luz, del ultravioleta, el infrarrojo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese concepto de que yo disparo un fotón de luz no funciona tan así. Ahora, una propagación es distinto, pero una propagación implícitamente tiene un medio. Entonces, ¿cuál es el medio donde todo esto se propaga?
si el espacio está vacío. Como Nikola Tesla decía, el espacio está vacío, no tiene propiedades, si fuese que existe de esa manera. Por lo tanto, no puede haber ni la reacción de un cohete ni nada, si está ahí afuera en ese ámbito que ellos plantean. Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza a ver esto y empieza a ver los campos magnéticos y demás, intenta imaginarse, porque como dijimos al principio, acá nadie tiene la verdad, y menos cuando hablamos de cosas que están allá afuera, ¿no? Entonces esto simplemente es un ejercicio de conceptualizar lo que podría suceder, porque muchos de los que somos terraplanistas, cuando ya decimos, bueno, sí, es verdad, el agua no se curva, la iglesia está metida, pero quiero entender esto un poquito más, aunque sea, la idea acá es llegar a gente que tal vez tiene la capacidad técnica de contribuir. Yo soy simplemente un comunicador, al igual que ellos, no me dedico a hacer experimentación, pero la idea es despertar la curiosidad en tal vez gente que sí tiene la posibilidad de experimentar o que tiene ideas para llevar a cabo. Entonces, cuando uno va a esta cuestión electromagnética, fíjense que esa cuestión que nosotros entendemos una palabra que nos enteramos por ser terraplanista, analema. O sea, nunca jamás. Otra que en el colegio no te decían. No te decían nunca. Vos decís, el analema es esta cuestión del Sol haciendo el 8, pero que ese 8 implica una altitud, que no sabemos de cuántos kilómetros es, pero implica una altitud, un cambio de elevación, ¿no? Cuando nosotros tenemos verano en el sur, cuando ustedes tienen verano en el norte, el Sol hace un círculo más grande para tener más luz en un perímetro más ancho del mundo. Cuando está en el norte, acá ahora verano, el Sol se reduce en su tamaño y se puede ver claramente cómo el Sol está tiene un zigzag mucho más amplio que cuando ves el Sol en verano en la Antártida, que va como en una línea prácticamente circular. De ahí el sol de medianoche en verano en el hemisferio, entre comillas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, cuando uno ve este tipo de movimientos, ¿sí? Ve esa famosa cinta de Moebius, siempre lo pronuncio mal, en donde puede haber una situación de pasa por arriba, pasa por abajo. Cuando vos también ves que la luna tiene un analema, entonces podés entender que los nodos pueden ser los momentos de eclipse, lógicamente, porque pueden pasar por arriba y por abajo, obviamente sin chocarse. Pero lo interesante de esto es que, más allá de eso, permitir un movimiento perpetuo, un ciclo continuo, inalterable y demás, tiene justamente el dibujo de un 8. Pero claro, cuando uno lo ve de costado, perdón, ahí me equivoqué con el botoncito, espero que no se cuelgue. Cuando uno lo ve de costado, ese 8, si uno tuviese la capacidad de salir afuera y verlo, ese 8 en realidad es por una cuestión de perspectiva, porque en realidad es un círculo abierto, es un círculo deformado, pero abierto, que cuando yo lo veo en perspectiva, porque cuando uno va a la perspectiva celeste todo se comprime, eso que podría estar siendo un círculo desde arriba, se transforma en un 8 desde abajo. Lo que ustedes ven acá es la fotografía diaria al Sol en un punto exacto del mundo, a la misma hora uno puede ver el recorrido del Sol. En algunos globos terráqueos, este 8 no está como un número 8, está como dos círculos iguales, porque así debería ser en la Tierra esférica. Pero como justamente el mundo tiene una zona más ancha en el sur que en el centro, el Sol tiene distinto recorrido. Mismo tiempo, distinta velocidad, ahí entra Kepler, ahora lo vamos a ver. Pero acá lo importante es que vean que ese 8 es una cuestión de perspectiva, no necesariamente el Sol tiene un 8. Fíjense, eso es un 8, pero cuando yo tengo la capacidad de verlo desde afuera, es un círculo como el que estaba el imán girando. Puede ser un posible modelo de cómo los planetas, esas estrellas errantes, el Sol y la Luna se mueven. Puede serlo, porque lo estamos viendo en laboratorio a escala, y después de todo, a nivel gravitacional, lo que la ciencia está preguntando y está pidiendo, la ciencia verdadera, es demuéstrenos que un objeto puede no solamente ser atraído por la masa de otro cuerpo a distancia sin ningún agente intermediario, sino que además de eso me tenés que demostrar que esto puede darle la vuelta perpetua y continuamente a otra masa. Algo que la electricidad y el magnetismo a escala lo puede demostrar. Obviamente no podemos generar una bobina Tesla del tamaño de la Tierra para hacer girar otros cuerpos celestes que ni siquiera sabemos la densidad, ni el peso, ni si son terra firme. Aquí es muy curioso ver cómo el papel de plata siempre va con la misma cara hacia adentro, como ocurre con la Luna. Exactamente. O sea, tú estás poniendo aquí ejemplos que se puede corroborar donde no hay gravedad ninguna, simplemente son otra manera de explicaciones, ¿no? Exactamente, pero esta ingeniería inversa de esta órbita es la que Kepler dice
La segunda de... Exactamente, o sea, a ver... El perihelio, que acelera... Exacto. Pero que es mínimo, ellos dicen es elíptica, pero en realidad es circular. Con tantos millones de kilómetros, claro, ¿cómo va a ser? De años luz. 152 millones en el afelio, creo, y en el perihelio 148. Exactamente, este es el recorrido del Sol, fotografiado, ¿no? Todos los días. Hace ese círculo y el 8. Es complejo de visualizar, pero bueno, esta es la única manera que tenemos, ¿no? Opa. En el anterior evento intentamos aquí, precisamente la charlita, iba un poquito de eso, ¿no? Unirlo también con el tema de la astrología, porque es muy curioso ver las fechas que se dan en ese analema, tanto en los solsticios, los equinoccios y también los puntos de cruce de ese 8 que hace el Sol. Exactamente. Y que también hace la Luna. Sí, pero bueno, sobre todo analizamos el... Y que también acá también, uno porque no lo quiere hacer complejo, ¿no? Pero también está toda esta cuestión de los analemas de los planetas o el modelo de Ptolomeo, los epiciclos. Es una cuestión compleja que el ser humano todavía se lo sigue preguntando e intenta demostrarlo, pero le es muy difícil demostrarlo, salvo que vayas a la fuente mágica de la NASA, ¿no? Ya que pones a Kepler, es curioso, ¿no? Que fue el que estudió durante el último año de vida de Tycho Brahe, y cuando le hicieron la autopsia no hace tanto, encontraron que Tycho Brahe, como buen alquimista, se había muerto de mercurio. Claro. Tycho Brahe no le daba los conocimientos a Kepler porque Tycho Brahe era geocentrista. Él no sabía que si tomabas mercurio te morías. No lo probó en otro... No calculó bien. Entonces, claro, cuando se muere Tycho Brahe, Kepler le coge todo el acceso de los datos al cual no le daba acceso, y entonces hace las 3 leyes de Kepler, que le vienen muy bien a los jesuitas, obviamente. Pero básicamente, los que no lo vieron se lo recomiendo, el modelo de la gravedad de Lenny, ¿sí? Que hicimos juntos, en donde te das cuenta que en realidad para sacar toda esa teoría, ellos ya sabían, lo único que sabían empíricamente era medir el 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que no siempre es así, pero ellos se basaron en eso y después tuvieron que hacer una ingeniería inversa y decir, Eratóstenes sacó el radio de la Tierra, la densidad, el volumen, sabiendo la masa de la Tierra, ¿no? A través del volumen, sabiendo todo esto, hicieron la ingeniería inversa, pero para que cuadre ese 9,8 metros sobre segundo. ¿Cómo vas a pesar la Tierra? O sea, para de momento a pensar, ¿no? Es que es muy fuerte. Es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Bueno, y ahí entra, cuando vos decís, ¿se comprobó el radio de la Tierra? No, se perforó nada más el 0,2% del supuesto radio. ¿Se comprobó la densidad? No, pero ya en el siglo XVII sabían sacar el volumen de una esfera, asumiendo densidades, ¿no? Poniendo, porque claro, ¿cómo haces para medir el volumen de algo sabiendo que tiene barro, agua, árboles, ser vivo caminando, nubes, gases, piedra, granito, arena? ¿Dónde está el baricentro de eso? Esa es la clave, ¿dónde está el baricentro? Pero bueno, todas estas suposiciones hicieron eso. Les llevaron a crear una teoría con una fórmula para que descuadraran esos 9,8 metros por segundo cuadrado, que es la constante gravitacional. Exactamente. La velocidad a la que caen los objetos al piso. Y cuando Cavendish, por cierto, con la manito... Donde no hay un compás hay una manita en el saco, maestro. Sí, incluso también Bouguer intenta hacer la desviación de la plomada, a ver si la masa de la montaña traía la plomada por ser con mayor masa. Da con un montón de error. La balanza de torsión de Cavendish no se puede replicar hoy en día, no se tuvo en cuenta la temperatura, los cambios de corriente. Los Lobres dicen que sí, que en la universidad que todos ellos... Sí, pero no es ambiente controlado, no es un ambiente al vacío, no puedes excluir el electromagnetismo de la vida. O sea, es un poco una tirada de chistes. Esto se hizo en la torre de caída libre de Bremen, en donde se hace un estudio de microgravedad, se pone una caja con distintos materiales y se deja caer al vacío, o sea, está al vacío la caja, y se deja caer desde esta torre para ver si todos los elementos caen al mismo tiempo como predijo Galileo. Y es curioso porque lo que se ve es que es en un corto periodo de tiempo, ¿no? Ahí están, ¿sí? Los distintos materiales, y pareciera que hubiese sido una fuerza electromagnética la que conducen esos materiales, y no todos llegan al mismo tiempo, como nos dice la historia oficial. Fíjense cómo ven que se va levantando cada uno en distinto tiempo, y después lo van a ver que se sacude porque es cuando la caja impacta nuevamente contra el piso. Entonces, tipo de... porque yo en la luna he visto vídeos que tiran un martillo y una pluma y caen a la vez. Bueno, capaz que estaban hechos de lo mismo, que era de cartón, maestro.
En fin, estos son experimentos que tal vez no son muy conocidos, la gente de acá no es terraplanista ni nada por el estilo, pero está ese costado de la ciencia que tal vez no mucho conocemos. Hubo muchas críticas al experimento de Cavendish por la propia ciencia, investíguenlo por su cuenta, tarea para el hogar. ¿Sí? Y después lo interesante es que cuando uno hace todas estas analogías del Sol, y esto es en millas, perdón, esto vino porque lo había preparado para la charla en el habla inglesa y me olvidé de traducirlo. Es interesante porque cada vez que uno habla de los modelos de los antiguos profetas o científicos heliocéntricos, todos ellos asumían totalmente distancias distintas en sus momentos y eran tomadas como verdades. Copérnico, Kepler, Newton, hasta que llega Maximilian Hell y establece esta última medida de los 149 millones de kilómetros. Que ahora vas a explicar cómo se hizo, ¿no, Viru? Porque salieron 29 y creo que volvieron 8. Sí, una cosa así, ¿no? Sí. Pero bueno, seguimos teniendo la experimentación cercana de los rayos del Sol convergentes en un punto focal, que cuando uno lo triangula puede asumir una distancia a la fuente de luz en lugar de hacer la asunción de Eratóstenes, de decir me levanté hoy, creo que la Tierra es una esfera, que el Sol está a 150 millones de kilómetros, que los rayos entran paralelos, voy a contratar un grupo de camellos que cuenten los pasos para saber la distancia de Alejandría hasta Siena, ¿no? Toda esa fantasía que bueno, allá cada uno, pero nosotros entendemos hoy en día que cada experimentación científica, por eso yo decía al principio, la dualidad se la puede utilizar como tal. Ellos te cuentan siempre la única historia, pero todos estos experimentos o todas estas premisas tienen una interpretación dual. Exacto. Muy poca gente conoce el famoso Maximilian Hell, el encargado, el jesuita de sacar la distancia al Sol. Bonito nombre. Bonito nombre. La pareja, los padres de Maximilian tuvieron 22 hijos. Había que ponerle Netflix a los muchachos. Vienen en concordancia con Bill Gates. Siempre, estos tipos no se cuidaban. Pero que lo curioso es que incluso en la propia biografía en Wikipedia nos dice que Hell, más allá que se cambió su apellido a Hell, porque claro, Maximilian Hell es como decir el máximo infierno. Maximan Hell. Se lo cambió, el tipo no lo tenía. Y el sol te quema. Y el sol te quema. Él mismo fue cuestionado por sus propios colegas, porque dijeron, se tardó un año para presentar los datos. Entonces fue acusado de falsificación. Y está en la propia Wikipedia, y sin embargo eso pasa de largo, ¿no? Como buen jesuita se estaba asegurando de que los datos fueran exactos. Exactamente. Vamos a escuchar un poquitito para entender cómo se sacó esa distancia. Unos 90 grados de latitud separan Tahití de Bardot. Eso quiere decir que debería haber una clara diferencia en los tiempos registrados por Cook y Hell durante el tránsito de Venus. La base de todos los cálculos era el diámetro de la Tierra, cuya longitud total era conocida. Con objeto de establecer la altura del triángulo formado por Venus y sus observadores, era necesario saber el ángulo alfa. La teoría era que Venus tardaría menos tiempo en cruzar el Sol para los observadores ubicados en el sur del planeta que para los que estuvieran en el extremo norte. A partir de esas diferencias de tiempo, se podría calcular la relación entre el movimiento aparente de Venus a través del Sol en las distintas localizaciones y, por tanto, el ángulo conocido como parallax. En realidad, el parallax no era más que el ángulo alfa, y eso les permitiría conocer la distancia entre Venus y la Tierra. De hecho, la operación matemática se complicaba por la deflexión de los rayos de luz y por la propia rotación de la Tierra. A pesar de ello, una vez los matemáticos hubiesen calculado la distancia entre la Tierra y Venus, las leyes del movimiento planetario les permitirían calcular el resto de las distancias del sistema solar. Y entonces podían determinar la distancia entre la Tierra y el Sol en cifras absolutas. ¡Chachán! En Bardot, Maximilian Hell registró los datos con tanta precisión que recibió el título de mejor observador. Bien, jesuita. Pero esperó un año entero a publicarlos. Eso levantó la sospecha de que había alterado los datos a posteriori. Sin embargo, como buen jesuita que era, solo estaba siendo especialmente minucioso. Un aplauso, por favor.
De primera te decía que nos han puesto aquí el sol, la tierra y la luna y no está a escala ni mucho menos. ¿Cómo nos la explican? Al menos que nos hubieran puesto lo que hicieron en el desierto, ¿no? Los chicos de Estados Unidos, para que viéramos un esquema real, ¿no? De las cosas como deberían ser. Acá cierra. Poco a poco los informes de las expediciones van llegando a París, Londres y San Petersburgo. Ya pueden comenzar a efectuarse los grandes cálculos. Toman parte los mejores matemáticos de Europa, pero pasa un año antes de que los tiempos registrados por los observadores puedan ser utilizados para calcular el ángulo entre ellos y el Sol. Solamente la realiza con el censo educativo. El nivel de interés permanece alto. Las clases ilustradas no se cansan. Ya ahí existía la linterna mágica, que había creado incluso a Tanasov Kirchner, la que hoy conocemos como el proyector, básicamente, que se utiliza para un adoctrinamiento por imágenes, como sugieren los protocolos de Sion. De presenciar exhibiciones de paseo de Venus por delante del Sol por medio de linternas mágicas. Mágicas. El director del Observatorio de París publica los resultados. Se ha acordado una cifra y ahora sabemos que se acerca mucho a la distancia real. Ahora sí, es un profeta. Sí, es un profeta. La Tierra se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol. Mierda. Así pues, la unidad astronómica, la base de los cálculos referentes a estrellas y planetas, ha quedado establecida. Eso es lo importante. Por los siglos de los siglos. Sí. Amén. La unidad astronómica. ¿Cómo? Bueno, ya Galileo había dejado su base de telescopio de 2 centímetros. No, eran buenos, pero a lo que yo me refería antes, aunque salieron 28, que volvieron 9, es que en las fotos hemos visto el paralaje en 2 lugares, ¿no? Pero presuntamente salieron muchas más expediciones, lo que unos murieron por ciertas, casuísticas, ¿no? Sí. Se volvieron todos. No estaban vacunados. Y bueno, obviamente dentro de las expediciones estas está metido obviamente el capitán Cook. Ahí es donde descubren la isla esta de Tahití y demás por accidente. Intentan, toda esta época es donde se intenta penetrar la Antártida, no se puede penetrar. Es muy interesante lo que sucedió en todo ese tipo de cosas. Pero siempre, en todas estas expediciones había jesuitas y había masones acompañando todo este tipo de cosas. Y estaba ya la Royal Society, que lleva 100 años, eugenistas todos, mundo anglosajón, intentando controlar todo el mundo. Exactamente. Por eso es tan importante entender todo esto desde un punto holístico, ¿no? Desde la historia, ya no solo económica, sino geopolítica y también científica, entre comillas, cómo nos han ido derivando a implementar todo este modelo. Exactamente. Por eso creo que un excelente... Também se nota que essa história toda que estão contando é centrada na Europa. De Europa, por isso. O resto do mundo não existe. Os chineses estavam medindo o dom muito antes dos europeus. Claro, exatamente. E los Vedas, um montão de outras. Mas essa narrativa da ciência moderna, dita moderna, ela é centrada nesses europeus, nesses atores que são ditos então como grandes gênios, para a ignorância do resto. Establecen las premisas de esto es esférico y esto se mueve, y a partir de ahí construyamos. Por eso creo que el resumen de la teoría, la verdadera ecuación de la gravedad la dejó muy clara Lenny, cuando Newton es igual a Cavendish, Boguer, Maskelyne, todos estos actores que nunca son citados a la hora de hablar de la teoría de la gravedad. Y con toda esta cuestión del Sol y demás entra un poco el simbolismo, ¿no? Esta cuestión de Isaac Newton, el nuevo Sol, ¿no? Siempre este culto solar, la teoría del átomo, pero que atom también significa Sol, que obviamente este no es el modelo. Este modelo se planteó como para justificar órbitas planetarias, pero cualquier físico o astrofísico sabe que no se habla de probabilidad, de aproximación, no hay ninguna bolita dándole la vuelta a ninguna otra bolita. Pero por mucho tiempo esto sirvió para hacer visualizar a la gente que podía ser posible. Obviamente el culto solar sigue a la fecha de hoy presente, no hay mayor culto solar que hacernos creer que le damos la vuelta al sol, básicamente, y está muy presente obviamente, estamos hablando de Europa, en la religión católica, su personaje principal y sus ritos principales son en base al sol, porque también viene de así como la masonería toma conceptos egipcios, obviamente la iglesia también toma conceptos egipcios. Nosotros no sabemos realmente qué pasó, cómo apareció Babilonia, cómo apareció Sumeria. Antes había un tipo arrastrando de los pelos a una mujer y de golpe aparece la civilización sumeria con leyes, orden, cultos, sacerdotes, edificaciones maravillosas.
No, lo que está claro es que encima en todas las ciudades del mundo están los obeliscos y están estas referencias a esta religión que obviamente no es presuntamente la nuestra, ¿no? Exactamente. Y se ha llevado a cabo a través de la masonería. Aquí, por ejemplo, estamos aquí en España y España ha tenido, me parece que son 16 presidencias de gobierno masónicas. Y Argentina también. Oficiales. Claro, bueno, Argentina. No, todo, te vas a Francia, crearon la Revolución Francesa. Te vas a Estados Unidos y han creado ellos el país, la masonería, con todos estos cultos, ¿no? Y entonces dices, pero bueno, aquí, ¿qué pasa? Están esparcidos en todos los espacios. Sí, levantas una piedra y... Pero ellos luego dicen que no están metidos en política. En las logias no se puede hablar de política, no. En las logias no, a lo mejor, pero después, por lo visto, en un cafecito, venite a casa a comer algo. Por eso la relación siempre, ¿no? De Einstein, Georges Lamette, los jesuitas, toda esta cuestión para plantear la cosmología, ¿no es cierto? Incluso hoy, a la fecha de hoy, tenemos gente que hasta ha trabajado en la NASA que son negadores, le llaman ellos, de la teoría del Big Bang. Y creo que con justa razón. De hecho, hay 56 maneras distintas de refutar las leyes de Hubble, de la radiación cósmica o del corrimiento al rojo. Entonces, ellos no te cuentan eso y no le dan prensa, lógicamente, a científicos que han trabajado en sus propias instituciones, tal vez, que van en contra, ¿no? Y si no sabes la tele o no te lo cuentan en la universidad, no existe. No existe. Quais são os melhores estudos para falar do redshift? Halton Harp es el Tesla del cuestionamiento del corrimiento al rojo. Pero es largo, pero ahí hay una base muy buena. Esse é o ponto fundamental de onde vem a constante de Hubble, né? Claro, que tem a ver com a história do Big Bang y también tem a ver con esas distancias supostas de... Con el corrimiento. Pero también hay corrimiento al azul, sí. También algunas que tendrían que correrse al rojo, sí, que no se corren, al rojo. Te hacen mediciones hasta de las temperaturas y de las atmósferas de supuestos planetas que podrían contener vida, con todo esto, con los datos que luego se procesan por ordenadores. Y en este momento, si querés lo dejamos para después o te paso datos, porque no lo tengo acá en los slides y me tengo que poner a buscar. Pero básicamente, a través del color, ¿no? Con que llega la luz, bueno, ellos vienen a decir... Es como el efecto Doppler de sonido. Cuando una fuente de sonido viene, es distinta a cuando se aleja. Entonces, cuando un objeto en movimiento, y eso también tiene que ver, viste que el sol tiene el atardecer rojizo, violeta, porque se está alejando, pero cuando viene con un violáceo, después se pone azul, en realidad blanco, y cuando se aleja se va al rojo. Entonces vos también podés trasladar el corrimiento al rojo para decir el sol es el que se está moviendo, ojo. Pero es eso, es el efecto Doppler por color en alejamiento, digamos. El color te hace saber la distancia, vendría a ser. O el movimiento, o sea, acá el punto no es la distancia, sino es se está alejando, se está expandiendo, porque acá todo figura quieto, básicamente. Entonces toda esta analogía del Sol la podemos entender también desde una fuente electromagnética, ¿sí? O sea, hay mucha gente a través del universo eléctrico que dice la fuente del Sol es electromagnética, y por eso también simbólicamente en muchas culturas no sé, pero en la religión puntualmente católica muchas veces a la figura que representa el Sol se la pone de azul y rojo, porque el azul representa la electricidad y el rojo el magnetismo. Entonces, muchas veces simbólicamente una manera de ponerte al sol es dibujarte o darte los colores azul y rojo. ¿Y por qué los clérigos usan el violeta? Porque es la fusión del rojo con el azul. Aquí tenemos los colores del Barça, origen masón, que lo busque aquí, no, es origen masón, azul y rojo. Azul y rojo, exactamente. Entonces, todo este tipo de cosas son formas de ocultar lo que realmente ellos saben, simplemente. Y con esto no estamos criticando, o sea, que cada uno se quede por favor con la imagen o con la teoría o con la creencia que quiera. Acá simplemente estamos yendo un poquito más allá en cuestiones simbólicas, nada más que eso, ¿bien? Entonces, después lógicamente a nivel eléctrico... You can witness the electric field in action when using a plasma ball. The electric field around a plasma ball is strong enough to ionize mercury, neon, helium, and even the air itself. But the effect weakens with distance. Bueno, de la distancia. Entonces acá, adelante maestro, por favor. No como los gases de dentro
de la lámpara esta se excitan y se iluminan. Claro, pero lo interesante de esto es lo de Coulomb, ¿no? Por favor, Mario. No, es que al final la ecuación esta, ¿no? De que se debilita con el cuadrado de la distancia, que al final vienen a ser las mismas ecuaciones que la gravedad. Exactamente, que son las ecuaciones de Coulomb. Pero también lo interesante es que si hay una fuente electromagnética, los gases como el neón, el helio, el aire se ionizan, se cargan. Entonces cuando uno dice, ¿qué pasa con el día y la noche en la Tierra plana? Porque debería ser todo el tiempo de día, ¿viste? Pues si no, porque el Sol es más pequeño, se mueve, se lleva la luz, se aleja la luz, pero no la luz en sí, como explicamos anteriormente, que no existe. Cuando nosotros vemos el cielo celeste es por una ionización, porque la fuente electromagnética está arriba nuestro. Ioniza esos gases y quedan en color azul. A medida que se va alejando, también va tomando otros colores por todos estos fenómenos que suceden, pero uno lo puede ver cuando, por ejemplo, observa este tipo de videos de cámaras de altitud, en donde, más allá del horizonte plano o no, se puede ver cómo la fuente de luz, lean la parte de arriba que es la de castellano, ¿no? Pero la teosósfera, que es esta porción superior en donde se propagan todos estos fenómenos. O sea, la fuente electromagnética del Sol ioniza los gases que están contenidos dentro de nuestro mundo, porque nosotros tenemos un sistema cerrado. No puede haber un sistema abierto al lado del vacío infinito del espacio sin que... Acabaría con nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, de hecho, lo dicen hasta los propios profesionales. Pero todo este tipo de situaciones, cuando uno los analiza desde la perspectiva electromagnética, comienzan a tener otro sentido. No sé para ustedes. Cobran mucho más sentido. Bueno, Tesla decía, ¿no?, que el Sol venía a ser como una especie de transformador de una energía que no sabía dónde venía, pero que lo transformaba. Exactamente. Também a história oficial tem sempre aquele medo, né? ¿De qué? O sol vai explodir, o sol vai... Sí, como para crianças isso, né? El Sol es fuego, es explosión continua y demás. Este es un tema muy interesante para abordar. Acá también la idea es dar a entender un poquitito cómo gases frente a una fuente electromagnética se excitan y producen por lo menos un modelo que es compatible con observable y experimentable en laboratorio a pequeña escala. Repetimos, no estamos diciendo que esto sea la verdad absoluta, ni sea así, ni demás, pero esto es lo que se habla también a nivel científico. Acá en Europa, de hecho, se hacen las conferencias del universo eléctrico. Si bien no son terraplanistas y se basan a veces lamentablemente en información de la NASA, porque bueno... Eric Dollard, Don Scott, hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Y son científicos de primerísimo nivel mundial. Pocos conocidos para fuera del mainstream, ¿no? Porque no salen en la televisión ni en la universidad. Exactamente. Pero bueno, fíjense cómo con magnetismo la luz se curva. O mejor dicho, está moviendo los gases que hace que eso que se está proyectando en el gas se curve. O cuando se acercan los gases a una bobina electrificada, también se producen corrientes, rayos, todo lo que sucede dentro de nuestro mundo, ¿no? Todo nos indica que estamos en alguna especie de jaula de Faraday o en un mundo donde el electromagnetismo tiene una importancia mucho más real que no la gravedad, que todo lo explica y no se puede realmente experimentar. Y ahí quiero hacer un pequeño inciso que nuevamente como es afuera es adentro y como es arriba es abajo seguramente también, dentro de nosotros, alrededor de nuestras células también se puede buscar esa capa energética que recubre la célula, que todo es un intercambio de electromagnetismo. El propio Dr. Hammer lo que descubrió, ¿no? El foco de Hammer, un impacto electromagnético cuando se hacen las tomografías sin contraste en nuestra parte del cerebro que está afectada por ese conflicto relacionado con un órgano. Y tremendo ir comprobando como en todos los campos el electromagnetismo, como decía Tesla, pensar en términos de energía, vibración y frecuencia, que se puede comprobar. El propio cuerpo está pulsando, ¿no? Obvio. Sí, te reviva con un electroshock, ¿no? Claro. Las propias células, creo que es 1,2 voltios que van, o sea, al final todo es electricidad. Todo electricidad. Y relacionado con el pH, con la alcalinidad, para que todo el mundo sabe, ¿no?, que la energía eléctrica fluye mucho mejor en un agua salada por el contenido de sal que tiene, que es conductor. Exactamente, esto es una cámara de altitud con un brazo que va tapando el sol, muy interesante. Se puede ver incluso la circularidad, obviamente por el lente, pero también es bastante interesante porque se puede ver cómo el sol, a medida que se va alejando, se va generando esa angularidad de los rayos debido a la perspectiva. Acá esta es un poco la explicación oficial, ¿no? O sea, lo que es una cámara rectilineal, ¿sí? Lo que es un ojo de lente de pez. ¿Qué pasa cuando convertís un ojo de lente de pez a rectilineal? Siempre vas a tener deformaciones, estiramientos y demás.
Lo del ojito aquí está ya bien, por eso vemos circular. Sí, vemos circular obviamente porque la luz llega a distinta distancia del lente, por más pequeño que pueda parecer un ojo, una pupila. Sí, que a veces te dicen, mirando al mar, ¿no? Y dicen, no, pero en los costados se ve como que cae un poquito ya, pero también se debería, si fuera una esfera, se debería caer hacia adelante, ¿no? Desde un avión, imagínate, no verías 1000 kilómetros. Exacto, pero la circularidad es debida a nuestra forma del ojo, como el dibujo indica. Y acá van a poder ver cómo, fíjense la sombra, los rayos divergentes que se empiezan a formar. Claro, para una persona localizada en ese sector parecieran paralelos, porque es muy pequeña, pero cuando uno lo ve desde afuera, pareciera más una fuente de luz que irradia. Diverge. A nivel omnidireccional, como se suele decir. ¿Sí? Ahí se pueden ver un poco los rayos divergentes. Se va tapando el sol, se va poniendo de noche, obviamente el sol se va alejando. Después ahí el brazo se corre del lugar porque ya no necesita estar tapándolo y nada, se aleja, se va. Somos muy pequeños en relación a la Tierra, obviamente. Ahí estaría siendo de día en otra parte del mundo. Hasta dentro de unas horas. Hasta dentro de unas horas. Obviamente otra gran manifestación de todo lo que es eléctrico son las auroras boreales. La simbología de las auroras boreales en la antigüedad a través de estas figuras con alas, serpientes. Envuelven la cúpula, ¿no? Como los velas. Exactamente. Voy a dejar un poquitito, pero esto es precioso. Además, no tuve el placer de verlo en carne propia todavía, no sé si acá alguno ha visto una aurora boreal, pero esto es un poco la simbología antigua, ¿no? Cuando se mezclaba siempre la presencia del sol, de la mujer, la luna, el sol negro, pero no el sol negro mal, sino el sol negro como esta cuestión de uno cuando dice, quiero crear un proyecto, ¿qué haces? Cerrás los ojos, para imaginar cerrás los ojos, porque te vas a esa fuente de creación, que no tiene manifestación, que no tiene luz, no tiene forma, no tiene nada. Ese es un poco el poder del sol negro. Claro, utilizado depende de quién es, uno puede darse cuenta, ¿no? No solo es negro, sino que es oscuro. Claro, exactamente. Y siempre las alas o los dragones, las serpientes muchas veces simbolizan las auroras boreales, que se serpentean, ¿no? Que se mueven, que es considerada una energía divina. En otros hay otras maneras de, ¿no? Ahí se puede ver la luna, ese vestido blanco, el sol negro, el sol amarillo por detrás, las alas verdes, que son las auroras boreales. En simbología hay mucho, claro, nosotros no nos educan con eso. Para nosotros son dibujitos nada más. No, recordar que Confucio le decía que con los símbolos no domina por completo. Exactamente. Y después un poco para entender algunos problemitas del sol, ¿no? Vamos a ver alguna de gente ya propiamente como Eric Dollard, como Donald Scott. Donald Scott, ¿qué nos dice acerca del sol eléctrico? Good afternoon. My name is Don Scott. The electric sun is a sort of a natural outgrowth of the electrical universe hypothesis. We know that their magnetic fields actually had a circuit that showed the electric sun. What I'd like to do today is to show some of the problems of the so-called standard model. Plural models, because for everything that we see in the sun, there seems to be a new model, or at least another patch on the previous existing model. Siempre hay como, problems ¿no? that I feel Un parche arriba. Absolutely fatal for the models that are so-called accepted these days. And I would like to then demonstrate how precisely those problems are no problem at all for the electrical sun model. The big problem, the famous problem, is the missing neutrinos. The idea of this heat transport from the core. Sé que es un poco técnico, there pero are some oscillations in the lo dejo sun's porque size. quiero que quede claro de que los planteos que se hacen a nivel científico, tal vez haya gente que le interesa lógicamente, a otro le puede parecer demasiado If there's a técnico. fusion reaction going on in the core, then how can does this reaction? Pero acaba de decir algo importante, va a decir que el sol That's never been pareciera inflarse y desinflarse, pareciera latir. by nuclear physicists. ¿Sí? Vamos a ver bien. There's actually a temperature minimum in the chromosphere. Where in the world does that come from? If the heat is all generated at the core, the temperature should get lower and lower and lower the further away you get from this thing. And all of a sudden you find there's a minimum and then the temperature increases. Totally inexplicable in light of the present standard so-called model of models. The sun actually oscillates in brightness from a few minutes to near an hour. Eso es un dato interesante, o sea, el sol disminuye o fluctúa su brillo, ¿sí? Su intensidad, ese es uno, pulsa muy rápidamente. ¿Qué son 150 millones de kilómetros? 1000 millones de kilómetros de diámetro, pero
Esto me la tiene muy clara. Más dice que tiene ciclos del Sol de 22 años, que justo este año se está cumpliendo uno, tiene 5, 11 para arriba, 11 para abajo. Y hay muchos científicos que están diciendo, están devolviendo además de sus premios Nobel, porque está relacionado con el cambio climático. Iván Gavier, sí. Hay muchos científicos que una vez la ONU los contrata para que hagan sus informes, dicen no quiero que aparezca mi nombre en estos informes porque no está relacionada el CO2, que presuntamente nos están vendiendo que nosotros tenemos la culpa y contaminamos el planeta, con los cambios que se están produciendo, porque ellos dicen, los científicos, ahora no tengo aquí el nombre, pero se puede buscar. Iván Gavier es uno. Es uno, que los cambios, el cambio climático, más allá de que se está convirtiendo en una religión, de la cual no se puede dudar, viene predecida de las llamadas solares que se producen eléctricas. Exactamente. Entonces, claro, ahí nosotros ya no tenemos culpa. Cosa que, obviamente, si nos meten la culpa, nos pueden meter peajes a todos los productos porque estamos, obviamente, contaminando. Exactamente. Y acá finaliza diciendo... Pulsing very rapidly. There's no way in this world, in this solar system, that could happen. And the third one is, to me, astounding if you haven't heard about it. Fíjense, me deja perplejo. Hay una expansión y una contracción del tamaño del Sol. Action of the sun in the size of the sun. The thing actually bulges and fluctuates in size like a balloon. And the extent of that bulging is 10 kilometers. Y supuestamente la extensión es de 10 kilómetros. En 1.000 millones, en 1.000 kilómetros, no me acuerdo ya ni la 150. No, la distancia sí, pero el diámetro supuestamente del Sol entra en 1.000 tierras, 1 millón de tierras entran en el diámetro del Sol. Las que quiera. Las que quiera. ¿Vas a detectar 10 kilómetros? ¿Has visto que son personas que han filmado el Sol? Sí, haciendo... Está flickering. Sí. Bueno. ¿No? Pero fíjense que eso también tiene que ver muchas veces con las mareas. No se olviden que las mareas se producen más en agua salada que en agua dulce, porque el agua salada es conductora de electricidad. Entonces, por donde el Sol va pasando, ¿sí? Aparte que la luna arrastra el agua de los mares, no se lleva puesto un satélite, no, nada, ni el agua de tu bañera, nada, solamente es la del mar. Where did that come from? And how do you explain it from the so-called standard model? Y esta es la clave. ¿Cómo lo explicás? No lo explicás. They just ignore it. Lo ignoran. Directamente. Perdón que ahí volvió a tener el sufrimiento de... El síndrome de Bill Gates, lamentablemente. Pero esto es un poco... Esta es la gente del universo eléctrico. Repito, no es terraplanista, pero es del universo eléctrico. Y déjenme... ya para ir cerrando, cuando vamos a la ciencia oficial, ellos mismos incluso tienen que decir que los dibujos que muestran del Sol son hechos por computadora. O sea, ni siquiera lo pueden negar, obviamente, porque no se puede, no tienen, o sea, depende del ámbito, tenés que decir la verdad o podés engañar. En un ámbito universitario muchas veces tenés que escuchar a un tipo trabajando de la NASA decirlo, ¿no es cierto? Me acusan de haberles mentido. Me dicen que uso falsos colores. Qué menos, ¿no, maestro? Me dicen, bueno, no son falsos. ¿Pero qué son? Si no son falsos. Dicen, todos los colores de las imágenes que ustedes ven del Observatorio Dinámico Solar del SOHO no son falsos, simplemente son mentiras. Buena gracia. Sí, en general, no podés ver la luz que tratamos de mostrarles. If you want, we can show you. We have 36 million images from our spacecraft. Si son mentiras, nos están mintiendo. Dices, le podemos mostrar imágenes en blanco y negro, pero no son cool. No son cool. Would you like that? Or would you rather see that cool orange that I showed you before? The temperature on the sun starts at about. Y acá uno se ríe cuando tira las aproximadas temperaturas, uno se ríe. Y dice, bueno, si querés reírte. 1,000 Kelvin, which is almost 10,000 Fahrenheit, and it goes down a little bit. That doesn't really count. But then it goes up a lot. It's going to go up to 20 million Kelvin. Dice, son de 6.000 grados de temperatura Kelvin y de golpe capaz que van a 22.000 grados Kelvin. Explosión de helio. Explosión de helio. Porque pensé que no tenía este video adelante. Déjenme ver si... Ahí cuando se ríe, dice alright, y uno se ríe y el tipo dice si alguna persona se quiere reír, está bien, que se ría. Perdón por tener esta imagen adelante.
we have gotten into the practice of never showing you an image. You're going to see a couple images now because it just didn't work the way Dice, voy a saltearlo, pero empieza a mostrar las típicas imágenes con todas las llamaraditas y todo el fueguito en color rojo, en color azul, esto que se está viendo acá abajo, ¿no? Me hace un inciso. Yo esta foto, a veces hablas con la gente y le pones 3 fotos del sol, obviamente esta es una de ellas, las otras 2 son las que nos han comúnmente adoctrinado, y esta te dicen que es mentira. Pues no se la creen. Y digo, no, pero vamos a buscarla, que esto es lo oficial. Exactamente. Es increíble, ¿no? Los dibujitos nos llegan mucho mejor. ¿Cómo arde el sol en el espacio que está vacío el fuego? Y bueno, es el sol, maestro. Él es todopoderoso. Es todopoderoso. Pero fíjense que ellos mismos, cuando hablan de todo esto, en ciertos ámbitos tienen que decir, bueno, estos son imágenes hechas por nosotros, o sea, no se ve así. Son interpretaciones, son datos que trasladamos a imágenes. Y es cuando te cuestionas por qué no me lo has enseñado de pequeño todo esto. Luego he tenido que yo hacer una búsqueda. Exactamente. Y después tenés gente del palo que justamente te dice lo mismo. O sea, si uno fuese al espacio, no se podría ver nada si realmente fuese como lo dicen. De hecho, acá lo comenta, y esto es interesante. Todo es interesante. When you actually look at a source, Bueno, el que lo quiere buscar es el doctor Peter Lindemann, está en el universo eléctrico y todo este tipo de cosas. in outer space, it is not transmitted. Light is not transmitted in the visible spectrum in outer space. The visible spectrum effect of the sun is created by the upper atmosphere. It will blind you, but you can't see it. What you see is the refraction of the sun in the upper atmosphere. That's all you see. And the minute you get out of the atmosphere, you have nothing. Fuera no puede ver nada, pero ellos ven estrellas desde allá afuera, no nos las enseñan. Ven todo. Bueno, yo hice la simulación por computadora, esto es un software que es, cuando yo les muestro esto, ahí se ve el reflejito de la luz, esto tiene una cámara GoPro, por eso se ve esférico y se ve negro acá. Ahí se ve la luz, pero hasta que yo al programa de computadora no le pongo una atmósfera, esa fuente de luz no aparece. Cuando le pongo la atmósfera, aparece como una realidad. Lo que estamos tratando de decir con esto es que necesitas un medio para proyectar o propagar la luz. Exacto. ¿Bien? Entonces, ¿la aceleración de la gravedad se puede explicar de otra manera? Sí, claramente. Muchos plantean el modelo de gravedad eléctrica. Gravedad significa peso. Hay muchas cuestiones, hay premios Nobel también involucrados. Sabemos que la atmósfera está cargada con electricidad. Vivimos en un mundo totalmente cargado a nivel eléctrico. A medida que vas ascendiendo en metros va aumentando el voltaje, pero no es de alta corriente, por eso uno no se queda electrocutado pegado, pero sí tenemos descargas, se producen descargas a nivel mundo, a nivel planetario es una mala palabra hoy en día, ¿no? Pero a nivel nuestro plano de existencia está constantemente interactuando y dinámico con fuerzas electromagnéticas. Incluso esto es de un libro portugués de hace un tiempo atrás, me lo pasó un colega, yo lo traduje, la página esta, pero fíjense que no es solamente algo ahora moderno, ya siempre se habló de la teoría de la gravedad, esta cuestión de la fuerza todo hacia el centro, que más bien puede ser una compresión o puede ser una densidad electromagnética. Y la orientación, más allá que, porque hay arriba y abajo, no hay arriba y abajo, hay tierra y cielo. Es un concepto decir arriba. ¿Por qué las cosas caen para abajo? No caen para abajo, van hacia la tierra. El helio se va para el cielo, o la densidad. Hay la densidad relativa, pero hay fuerzas dinámicas también operando. Hay presión atmosférica, hay electromagnetismo, hay un montón de cosas. Pero más allá de eso, la electricidad tiene una característica que es que antes de hacer contacto con el cuerpo, se orienta a 90 grados. Y es una ley de la Electric field electricidad. lines are perpendicular to the source and the terminal. That is, they always come out perpendicular to surfaces that are positive and enter perpendicular to the surfaces that are negative. Perpendicular at all times. ¿Les quedó claro? This can be seen in these lettuce seed demonstrations. Soaked in vegetable oil are little lettuce seeds, and each side is getting charged oppositely. You'll notice the electric field is perpendicular to the conductors. Even if the conductor is Entonces just hay a una single point orientación charge. también en la Notice electricidad. also that the electric field is zero inside of this conductor. That is, there are no lettuce seeds moving. Entonces, cuando uno traslada eso, ve que la electricidad y el magnetismo operan en todo tipo de materiales. No es una cuestión solamente de, pero mi cuerpo no es metálico o la Tierra no es metálica. No, la electricidad
empuja, atrae, repele, el magnetismo también. Por eso siempre que se intenta estudiar cuestiones de levitación, ya nadie opera intentando anular la gravedad. Lo que intentan hacer es interactuar con el campo eléctrico. El agua es empujada con magnetismo, el agua salada es más conductora. De ahí las mareas. De ahí las mareas. Empuja cuando pasa eso por encima. Exactamente. Entonces, todo tiene como una explicación mucho más fehaciente y real. Empírica cuando se la empieza a ver con este tipo de ojos. Incluso en este video, si no me equivoco, hay hasta una persona empujando un ratón con un imán de neodimio gigante, que creo que está por acá adelante, a ver. Ahí. A ese ratón lo están empujando con un imán. Están haciendo levitar una rana con electromagnetismo. Entonces, todo este tipo de cosas, bueno, ahí hay una demostración. Todavía estamos esperando los cuerpos que se atraigan entre ellos, que orbiten por tener masa. Olvídate. No sé, ahí está. Ahí está. Un poquito esto lo que decía Tesla, ¿no es cierto? Maestro, si me quiere leer, por favor. Sí, una de las muchas frases, ¿no?, que nos dejó el gran maestro. Un buen ejemplo para tal interacción se hace evidente en la gravitación, que debe ser más bien denominada compresión universal. Creo que los cuerpos materiales no gravitan entre sí, sino que es el éter el que hace que un cuerpo material presione a otro. Llamamos erróneamente gravitación a este fenómeno. Y hay que recordar que Nicolás, nuestro amigo, tuvo contacto con Swami Vivekananda. Exactamente, un hinduista Veda. Sí, así como, de hecho, fíjense, muchos términos los sacó de la enseñanza hindú, claro, como el éter. o sea, hablando de la educación europea, si tenés contacto con un jesuita te vas para este lado, si tenés un contacto con un Veda, con un hindú, tal vez te vas para otro, pero que terminás yendo a la realidad. No es que te estás yendo a, bueno, me voy mágicamente arriba de un elefante. No, maestro, los hindús, por ejemplo, entre otras cosas, o sea, nuestra matemática que utilizamos es suya. Exactamente, es un poquito de agua. Incluso a Nikola Tesla lo quisieron, al principio lo quiso financiar el hermano John Jacob Astor, lo rechazó Nikola Tesla, después vino JP Morgan. ¿Verdad? El Astor, que en 1912 falleció como gran banquero en el famoso Titanic porque no estaba de acuerdo en formar lo que vino a ser la Reserva Federal de Estados Unidos un año después. Recuerda que en ese barco también murieron, aparte de del Astor, murieron otros dos que se oponían al gran imperio económico que quisieron montar. Muy interesante, Muy interesante, bueno. Unir la historia así también. Después vino JP Morgan y demás, y también conocemos esa historia nefasta, Thomas Edison, ¿no? Siempre es muy bueno seguir un poquito la ruta del dinero, a veces para saber, y obviamente las noticias en su época corrían, ¿no? Paul Albert, financista de Albert Einstein, JP Morgan, la teoría de la relatividad es más de JP Morgan que de Albert Einstein. Siguiendo un poquito la ruta del dinero vamos viendo por dónde van las cosas. Y por qué no fueron hacia Tesla. Exactamente, el juez Philip Foreman ahí haciendo una apretadita de mano. Ah, bueno, justo la agarró así nomás, estaba apurado. Pero ahí le dan la ciudadanía a Alberto. ¿Cómo? La banca y la ciencia. Totalmente. Van de la mano. Estas son grandes personas que hablan del universo eléctrico para quienes quieran buscar un poco más de Thunderbolt Project, ¿sí? Sí, porque aquí más allá de la presentación es que cada uno investigue hacia donde crea y considere, ¿no? Y haga sus propios. Exactamente. Pero siempre lo importante es saber que todos estamos compuestos. Muchas veces yo con Santos Bonacci comprendí que la palabra toroide, toro, no es siempre mala, entra dentro de la dualidad. Yo la tomo de alguna manera cuando me quieren manipular con esa palabra de quién viene, pero cuando uno va a entender y dice, todo tiene un campo toroidal, todo tiene un campo vorticial. Desde nuestro corazón, nuestras células, el propio mundo, el universo, las galaxias, todo tiene, porque es la única forma dinámica aparentemente de generar ese movimiento perpetuo. La propia palabra tiene esa vibración. Exactamente, la propia palabra motor, rotor, todo lo que implique movimiento, dinamismo. Lo que pasa es que el ser humano a veces, el método humano es ese, de A a B hago la línea más corta, pero el camino de la naturaleza es esto. El camino de la naturaleza no tiene nada que ver con el camino del ser humano para llegar de un punto al otro. La naturaleza se mueve en pequeños vórtices, desde un remolino hasta cómo el cardumen de peces sigue ese remolino, hasta los vientos, las corrientes aéreas, el pelo de tu coronilla también. El pelo, etcétera, etcétera. Y ese campo toroidal, que a veces cuesta visualizarlo, ya obviamente los hinduistas, ¿no? Acá está el logo de David Barea, justamente, de los hermanos Barea, ahí resumido. Pero esto que uno ve así a veces, ¿sí? En la cultura hindú, o hablando del monte Meru, ¿no? De donde supuestamente sale toda esta fuente electromagnética,
uno no lo logra ver como realmente, lo ve como si fuese un patrón, una especie de mantra, pero esto en realidad es el corte, ¿sí? Es un corte transversal del campo toroidal. Porque esto que ustedes van a ver acá es un poco, ¿sí? La representación de esta imagen, ven que ahí está en el centro, ¿sí? Bueno, el mapa de Mercator que vos mencionabas con el monte Meru, ¿no? Ese es el campo toroidal. Esa imagen que ustedes estaban viendo ahí del Shri Yantra es esto. Lo que pasa es que obviamente está en un corte bidimensional, pero todas estas fuerzas vienen de abajo y de arriba y se concentran en la Tierra. Y esto es un imán de neodimio a través de una ferrocélula para visualizar el campo magnético. Esto es el campo magnético de un imán. Y esto es, de alguna manera, ese sol negro de donde proviene toda la energía divina. Esto, de alguna manera, es un modelo a escala chiquitito de nuestro campo toroidal en este mundo. ¿Sí? Y los antiguos me parece que lo sabían porque en el templo de Abidos, allí en Egipto, ahí está la representación de la esfera, no sé si la has visto, que es la misma que tienen en China, ¿no? Los dragones también. También es la reproducción de la primera célula de la unión, cuando se forma el tubo nuestro dentro fuera que es de la boca larga. Bueno, sí, exacto. Bueno, y ahí... como es adentro, es afuera, todo, todo igual, obvio. Tenemos del fuera afuera, el dentro dentro, ahora, el dentro fuera que es de la boca larga. Sí. Fíjense esto que yo les decía al principio, no hay manera de ver una partícula de magnetismo, porque no las hay. Lo que hay es un campo. El campo sí se puede ver. Que nos muestren un campo gravitacional. No hay. Pero este tipo de cosas sí hay. Lo que pasa que, bueno, volvemos a lo mismo. Recién ahora nos estamos dando la posibilidad nosotros mismos de abordar estos temas. ¿Por qué? Porque empieza a haber tanta evidencia que uno ya no solamente no se siente solo, sino que no se siente un boludo cuestionando esto. Incluso dentro de nuestro mundo hay anomalías magnéticas. Y fíjense que hay 4 anomalías magnéticas que van fluctuando. Y nada, esto simplemente es como un overlay para entender que con este tipo de anomalía magnética, que no sabemos hasta dónde llegan y demás, fíjense cómo se puede generar movimiento rotativo, ¿no? Pensando en los planetas, pensando en lo que está ahí arriba, en las estrellas errantes, porque el firmamento gira todo junto. Y en las mareas que se producen. En las mareas que se producen. En las corrientes de aire, en todo. Exactamente. Incluso es muy interesante, no quiero extenderme mucho más porque quiero dejar espacio para las preguntas, pero fíjense que gente alternativa que aborda este tema para generar este tipo de energías ilimitadas o de manifestaciones energéticas que están dentro de nuestro mundo, fíjense que siempre van así como de alguna cosita medio, bueno, no lo quiero decir pero lo tengo que decir, el universo no es gravitacional, es magnético. Fíjense. Okay. So the first time I met Paul, so this was many years ago, I walked in and he said, Karen, I created this sun in a jar. I got this... Creé un sol en un jarrón. Star in a jar. I'm like, you're kidding me. He's like, oh yeah, all that stuff you've learned, put it on the... Fíjense lo que le aconseja, ¿no? Todo lo que aprendiste, ponelo atrás de tu cabeza porque... Poético. Thank you, drinks. I'm going to show you something awesome. But this is just to show off. This is just to show off Paul and some of the really neat ways that elements work and that chemistry works. And So what this really is a oversimplification of what Dragon really is. It's combining a yin and yang energy frequency together, and they both attract. They want what each other has. There's value in that exchange. So contrary to what ya arranca contrariamente a lo que la ciencia nos dice. They teach in science. Contrary to what they teach in science. The universe is actually magnetic and light. The universe is actually magnetic and light. It's not gravitational driven. It's not gravitational driven. So what this is I'm going to induce an electrical and magnetic field. This outer ball is the male or yang field, and this silver one inside is the yin or female field. So just like males and females like to do, they are going to go at it. So with no... Y esto tiene una simbología muy profunda en la actualidad, porque ellos lo que buscan es separar el hombre y la mujer. Exacto. ¿No? O no producir esta combinación, ¿no es cierto? Porque ahí se manifiestan cosas. Bueno, y la propia raza peluda. Muy bien iluminado, muy bien aportado. Pero es así. Es un tema muy de actualidad y sí, muy delicado de tocar, no lo haremos ahora, que encima ya acabamos.
Pero fíjense que siempre tiene que estar aclarando que el universo no es gravitacional, es magnético, es lumínico. En lugar de un sol ser propio de hidrógeno y de helio. Se va a quedar sin combustible, obviamente. Y esto es interesante, porque ninguno de estos tipos, nadie, podemos saber de dónde viene la energía. ¿Por qué la luna no puede ser autoiluminada? Si sabemos que está todo bien con que el sol se autoilumine. Ah, no, pero la luna no puede tener su propia energía. No, porque es la mujer es menos. El sol sí que puede tener. Entonces, siempre esta gente, cada vez que tiene que especificar de dónde viene la energía, nadie sabe. O sea, básicamente el sol está siendo potenciado por algo más allá. No sabemos. Y acá está Eric Dollar diciendo no hay fusión en el sol. Nadie sabe cómo el sol funciona, es un transformador de alguna otra dimensión. No está quemando nada. Aquí donde lo ven es un científico copadísimo. Nadie sabe. El sol no es visible en el espacio exterior. Toda esta cuestión de la velocidad de la luz es inútil. There are no light years, because there's no light. So that means that the light you see from the distant stars isn't 4 million years old. It could be only minutes old. It could be instantaneous. Es un absurdo. All the theories collapse when you can't see the stars in outer space. Y eso es lo interesante, porque cuando vas 30 kilómetros arriba simplemente, ya no ves estrellas. Entonces, ¿qué predicción podés hacer? No ves estrellas a 30 kilómetros. Entonces yo aquí, en el campo visible no. Por cercanía, le preguntaría a nuestro... Los Hubble lo ve. El Hubble lo ve. El Hubble y Pedro Duque creo que también. Pero fíjense que incluso esta persona que tenía todo este conocimiento y pudo replicar cosas, en la pared de fondo siempre aparece simbología egipcia. No porque sea mala, porque repito, es esa dualidad, depende de quién me la presenta, yo la tomo como mala o buena. Pero quiero decir, estas culturas tenían conocimiento, sabían operar eléctricamente, sabían operar magnéticamente, y no es la historia que nos están contando. Incluso de manera resumida, hoy en día para recrear una estrella se hace a través de sonoluminiscencia. La estrella se colapsa a sí misma a través de una vibración inducida muy fuerte, pero ¿dentro de qué? De agua. Y queda esa pequeña estrella. Nuevamente se necesita un medio. Christian Birkeland, el padre del universo eléctrico, entre comillas, replicó los anillos de Saturno, pero eléctricamente, allá por el 1800, y las auroras boreales. Y vos decís, ¿cómo? ¿Los anillos de Saturno son rocas flotando ahí de piedras? ¿Se puede reproducir eléctricamente también un anillo de Saturno? Wow, ¿no? Y lo estoy pasando un poquito rápido por cuestiones de tiempo, pero los padres del plasma, nuevamente el cuarto estado de la materia, pero sí tiene que haber materia. El plasma no se genera porque está vacío el espacio. La similitud entre los arcos y las llamaradas del Sol con arcos eléctricos. El magnetismo es la única fuerza que tiene la capacidad de doblar la electricidad y volverla a recular, digamos, y volvérsela a meter otra vez a la fuente eléctrica, ¿no? Como ven acá, como se dobla la luz o el arco eléctrico, incluso hasta que vuelva a tocar la propia fuente que lo está trayendo. ¿Qué es lo que se produce en el Sol cuando uno ve el arco eléctrico que sale y vuelve a meterse? Otra cosa más que está de la mano. Y después la terraformación, con esto voy cerrando. Sí, por favor. Por favor, pero fíjense que la Luna tiene distintos tipos de cráteres que no pueden ser reproducidos todos por el impacto de meteoritos. Solamente los cráteres simples pueden ser reproducidos por impacto supuestamente de otra roca. Pero los cráteres complejos o la cadena de cráteres parece más bien una situación eléctrica que una situación de impacto físico de una roca yendo ahí, ¡pum! No, y además que tiene la Tierra por en medio. O sea, si va a caer directo el meteorito, no llega a nosotros antes. Bueno, pero todo pasó cuando no sabemos. No había Tierra. Sí, no había Tierra. Siempre había Tierra, obvio, ya sé, pero siempre pasó en un momento en el que la corrió un jesuita y la volvió a poner. Eso. Este tipo de cosas, en laboratorio, formaciones de montañas, de cráteres en la Luna, cráteres en la Tierra, todo tipo de formaciones hexagonales, valles,
ríos. Reproducible con el electromagnetismo, Sí, todo. todo. Cráteres complejos como estos, que es el cráter más un pico interno. Esto es una foto de un río vista desde altura, a través de electricidad, inducidamente, se puede generar el tipo mismo de patrón fractal. ¿Cómo? Gracias, maestro. Bueno, acá arriba se puede ver a veces la inducción eléctrica como mueve el agua, volviendo lo mismo de las mareas y demás. Todo puede ser replicable a nivel eléctrico, puede ser replicable. ¿Estamos diciendo que sucede de esta manera? No lo sabemos. Incluso lo último acá, fíjense que muchas veces cuando uno ve una descarga de un cráter en la superficie, también se está produciendo por debajo. Ven que acá se empieza a derrumbar, se empieza a mover pequeñas fuentes. Fíjense que la arenilla de golpe se va a empezar a mover en esta zona. Denme un minutito. Ahí se está formando un cráter eléctricamente. De golpe, ven que aparece por ahí. Bueno, eso es una especie de bifurcación eléctrica que cuando uno la ve esto desde afuera, lo que ve es esto. Déjenme adelantar. ¿Sí? Se está produciendo eso por debajo de la Tierra. Entonces, terremotos, volcanes. Obviamente que es abordado por esto está dentro del mismo frasco, Esto no es que es una foto puesta arriba, está sucediendo en el mismo momento que está sucediendo eso. Eso siembra los sprites, Siembra los sprites, exactamente. Entonces, erupciones volcánicas, terremotos son posibles, sí. El HAARP opera a nivel eléctrico, a nivel radiación. Nikola Tesla tenía también las patentes de... ¿Se me quedó sin batería? Tenía las patentes también para hacer terremotos basados en electricidad. Incluso hace poquito, esto se ve mucho, impactos lunares. La ciencia te dice, mira, hay un meteorito ahí. Es decir, pero si yo veo un puntito blanco de golpe que aparece y ping, eso me parece una descarga eléctrica más que un meteorito. ¿Dónde está el meteorito? Y el polvo que tendría que salir volando. O sea, imaginemos un impacto de un meteorito. Ni siquiera la NASA lo anunció. ¿Para qué tiene los millones de dólares para detectar meteoritos antes que nos impacten? Eso parece una descarga eléctrica. También tienen para detectar mareas y terremotos, si no te detectan ni uno. No te detectan ni uno. En fin, el modelo eléctrico es muchísimo más coherente que cualquier tipo de modelo gravitacional, por lo menos de nuestro punto de vista. Es un tema hermoso para abordar desde la microescala a la macroescala. El Sol mismo también, a través de los sundogs, pareciera ser que nuestra atmósfera tiene la capacidad de ser esa ferrocélula para evidenciar el campo eléctrico del Sol. En los eclipses también nos dicen que eso es un campo electromagnético. Entonces si es un campo electromagnético, el Sol es una fuente electromagnética. Y bueno, hay algunas cositas más que después las vamos, tal vez sean parte de las respuestas o las sacaremos en algún directo. Y compañeros, es que se nos come el tiempo porque queríamos hacer ahora una pequeña ronda de preguntas, una sorpresita, y no podemos alargar más la interesantísima charla sobre el universo eléctrico, así que os pido un aplauso para el maestro Ibu, para todos vosotros también. Perdón. Obviamente la NASA... No se acaba el hangout. No, la NASA obviamente sigue... Fíjense este muchacho. Sí, por favor. Fíjense este muchacho. Quedó colgado arriba, ¿se acuerdan? Como Scott Kelly. ¿Se acuerdan? Quedó colgado arriba y ¿cómo hacemos para bajar? Agarramos la palanca y movemos la palanca y nos estabilizamos. Oh, está buena, Está buena, Agarramos la palanquita, la apretamos y empieza a bajar. Sí, pero mira, ahí empieza. Abajo. Empieza a bajar. No, invitamos a todo el mundo que busque, que de estas hay un montón. Esta porque es nueva y la sacamos. Sistema Argos. Mira, manita ahí. No, vale. El aplauso para la NASA. ¡Vamos, Pedro! Quiero decir, no es que nos olvidamos de que la NASA sigue poniendo esto en la televisión diariamente y mucha gente tiene que lidiar con ese impacto. Nosotros ya lo descartamos porque ya es obvio. Pero bueno, siempre la NASA tiene sorpresita para regalarnos, básicamente. Muchas gracias, Iru, por todo, de verdad. A ustedes. Nos quedan 10 minutos para intentar hacer un par de preguntas. Yo, a ver si alguien quiere hacer alguna. Si no, seguimos, porque queremos, ya te digo, tenemos 10 minutitos y la última media hora para una sorpresita.
y para que SES nos cierre con un tema musical de los suyos que tanto nos gustan, así que nos van a hacer estar de día a todos. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? A ver, si vamos a alguien. Cuidado, maestro, que la mesa se va. No, mano, me voy a ir a hacer una mano por allá. Bueno, pues está bien. A mi hermano se lleva el micro y se escaquea de las preguntas. No te capes. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vienes? Pues buenísimo. Estamos aquí desde un montón de lugares. Pues nada, Carlos. Pues mira, para todo, porque por ejemplo yo soy profesor de primaria y yo estoy jodido que te cagas, tío. Estoy jodido que te cagas. Entonces, hay algo muy obvio, los niños te preguntan, oye papá, los reyes yo vivo en un tercero, ¿cómo suben al tercero? Y te dicen, es mágico, son mágicos, Carlos. Entonces todo acaba así, todo acaba así. Entonces cuando yo a un niño le digo, ellos me preguntan, la esfera esta donde vivimos, si yo miro el mar, ¿por qué no es esférico también? ¿Por qué no tiene esto? ¿Por qué no tiene este dibujo? Yo estoy jodido, tío. Estoy jodido. Pero es la respuesta más fácil, ¿no? Pero claro, los niños, los que te pillan continuamente son los niños. Totalmente. Ellos son los que te pillan. Entonces yo les digo, vámonos a la playa y un día cogemos unos prismáticos o cualquier catalejo y lo observamos. Y cuando ellos lo ven, dicen, ¿será que es que somos muy pequeños? Y siguen, y siguen. Es que eso es mentira, eso El problema es que si yo no les quiero decir, no, es que esto es mentira, eso es verdad, tampoco es mi trabajo porque yo tampoco lo tengo la verdad, ¿vale? El problema es que me echan, tío. ¿Te echan? Está jodido, maestro. Yo, la directora o quien sea, o el profesor o quien dirija el jefe de estudio del X centro, no el mío, sino en general, te dicen que no lo hagas pensar más, tío. Pero yo no creo que ella esté dirigida por cuatro que dirigen esto y digan... No, ella está preparada para ser así. Claro, exactamente. Entonces, a ver cómo te digo esto, tío, que estoy nervioso, ¿sabes? Te puedes quedar sin trabajo, maestro. No, tengo trabajo, lo que pasa es que, claro, cuando tú a un niño le dices eso, te hace pensar muchas cosas, sí, claro. Te hace replantear tu vida, totalmente. Igual que creo que muchas personas que hay aquí, no conozco a ninguno, pero simplemente tenemos que intentar no engañar a los niños. Esto ya es un consejo, desde los Papás Noel hasta los Reyes o hasta cualquier cosa, porque desde chicos si me empiezas a engañar así, exactamente, pues nosotros, gente como nosotros, que estamos dentro de la educación y que pensamos diferente al resto. Yo iba a hacer oposición y no lo voy a hacer por no estar en el circo de las leyes, boom, 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 ¿vale? Yo creo que estoy haciendo aquí hoy, estoy jugando, tú. Gracias. Pero bueno, entonces quiero dar un consejo a todos, que intentemos no adoctrinar a los niños desde que nosotros ya estamos adoctrinados y dirigidos. Desde que si Papá Noel te preguntan cosas, pues dile lo que es Papá Noel o dile lo que son los Reyes. Porque después cuando él sea grande, dirá, confía en mi padre o en mi madre, porque desde chico él ya no me mentía. Y mis amigos y mis amigas sí han estado engañados. Te estoy poniendo un ejemplo bajo, pero que es así. Pero es así. ¿Vale? Es así. Entonces, simplemente eso. Vale. Que estoy muy jodido, pero estoy orgulloso de haber despertado. Muchas gracias por compartir. Más que una pregunta ha sido compartir una inquietud. Sí, buenísimo, te lo agradecemos. No, nada que disculpar, hombre, sí, agradecido de que así lo expreses. Buenísimo. Relacionado con esto, me decía también ayer un amigo, mi hija me pregunta en el colegio desde pequeña si venimos del mono, ¿por qué todavía hay monos? O sea, entre otras, ¿no? Que te pueden llegar a plantear, se las plantea un niño. Porque uno tuvieron acceso a carne. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguno? ¿Dicen eso? Un brazo arriba que quiera preguntar algo. ¿Tú quieres preguntar algo? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde venimos? Pues buenísimo. Javier. Yo tengo una preguntilla que refería a los satélites, famosos satélites. Porque mi vecino monta antenas parabólicas, entonces yo le digo, a ver, satélite ahí, no hay arriba. ¿Sabes? Me dice, hombre, es que eso va apuntado al satélite, le digo, vale.
tú miras la parabólica tú ves que apunta al cielo, apunta allí y me dices, claro, es que el satélite está en el sur, ¿sabes? Va a apuntar al sur. Entonces yo quiero preguntar si en Argentina o en algún lado las parabólicas van al cielo, o también van a apuntar... No, o sea, yo mira, justamente uno de los últimos videos que hice en un directo, se terminó desviando para el lado de los satélites. En realidad, cuando uno habla de los satélites y demás, tiene que entender que hay un sistema muy complejo. Lo que llama GPS es un sistema con aeronaves, drones, globos, rebote ionosférico, antenas, repetidoras, fibra óptica. Es bastante complejo, por eso también necesitan recaudar mucho dinero para llevar a cabo todo ese tipo de cosas. Cuando vos ves las antenas, por lo general todo lo que es DirecTV y demás está apuntando a una antena central, que llega por repetición o a veces llega de manera directa. No tienen inclinación hacia arriba, muchas veces de 45 grados. Yo tengo en la costa de Argentina, hay casas en la costa con DirecTV que apuntan directamente recto, 90 grados, que tiene que atravesar incluso hasta casas, por decirte, y la persona puede pensar que en realidad, si esta es la esfera, está apuntando recto a un satélite que está acá, porque ellos están acá. Es una cuestión más de una creencia personal que de una comprobación empírica. Nosotros estamos esperando esa foto. A ver, el terraplanismo entiende que cuando uno enfoca la ISS, sí, se ve algo por el telescopio, pero cuando yo veo un tipo que tiene que agarrar una palanca para orientarse los cables, digo, bueno, eso que está ahí arriba no tiene gente, o no tiene la gente que me están diciendo, yo no puedo comprobar el tamaño que tiene. Sí puedo entender que es una tecnología que no conozco, como en el año 69 se le engañaba a la gente con televisión, o como hicieron la novela de radio, haciendo una simulación de que habían invadido la Tierra y hubo gente que se suicidó. Bueno, ese tipo de cosas son los equivalentes hoy en día de esa tecnología que nosotros desconocemos. La parte satelital es un poco más simple. ¿Por qué? Porque cualquier persona que más o menos se pone a ver se da cuenta de que no hay una evidencia empírica. Vos no podés fotografiar un satélite en órbita. Nadie jamás mostró un satélite en órbita. Obviamente prendés la tele, ves que todos los días se lanza uno, algunos usan la misma imagen de hace 10 años, como la... Pero claro, y no se queman, no se queman, exactamente. Claro, es que, mirá, yo ya te digo, si creo que lo tengo por acá, lo mostré en el último video que hice, pero básicamente si uno investiga esta lista, porque muchas veces al principio uno cuando entra en este tema lo primero que va es a los globos, porque los ves las grúas tirando globos que solamente puede pagar la NASA, porque esos globos salen más de $300.000, no es el globito de helio con una camarita, levantan equipamiento de 2.000 kilos, pueden estar 60 días en órbita, pero en realidad es todo es una lista muy grande que a medida que uno se va adentrando va descubriendo esta lista, y cuando uno hace el chequeo online se da cuenta que ahí está. O sea, desde el rebote ionosférico hasta, lo estaba buscando por acá, desde el rebote ionosférico hasta drones, zeppelins, etcétera, etcétera. Perdón, maestro. Estaba buscando la lista. Sí. Con tanto satélite que tenemos, ¿por qué seguimos utilizando internet vía cable marino? Y bueno, a ver, la explicación real, ¿sabes cuál es? Es que ellos te dicen, la gente tiene una confusión muy grande. Ellos te dicen, no, en realidad el satélite se usa para datos de bajo peso. El satélite no se usa para internet porque tardarías, pero después te lo venden como que sí. Vamos, o sea, me transmitís DirecTV, o sea, 400 canales en alta definición por satélite, pero me decís que es lenta. Pero la respuesta es obvia, ¿no? Pero no es la misma transmisión de datos en internet que no. No. Es el tema de la velocidad siempre. Sí. Exactamente. Pero hablando de la velocidad, ¿qué pasa con el 5G ahora? Seguimos la charla ahí de abajo, ¿vale? Perdona, se nos acaba el tiempo. Es un tema muy serio, el 5G es un tema muy serio, es una buena pregunta. Os recuerdo que ahora cuando acabemos a las 2:30... Perdón, mirate el documental El Apocalipsis 5G. Bueno, y se te pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Recordaros a todos, perdón, una cosita, un inciso, que Canal de Aliaski Rodríguez está haciendo como una propuesta para que todo el mundo envíe un videito, nada, cortito de 5 o 6 segundos, que diga, yo también soy terraplanista, por esto, al correo electrónico, yo también soy tp@gmail.com. Cada uno, si se anima, que lo haga, por favor, haremos un recopilatorio. Muy bien, pues como os decía, a las 2:30 tenemos que dejar corriendo a la sala, nos quedan 30 minutos justos.
os ruego por favor que cuando recojamos todas las botellas, que si hay alguno que ha subido botellas de agua, lo dejemos todo lo más limpio posible porque tiene que venir una gente detrás de nosotros. Pero bueno, en esta media horita que tenemos, queríamos dar hoy a conocer pues lo que para nosotros es una gran alegría de un compañero. Ya en este camino llevamos tiempo, ya casi un amigo, un gran amigo, pues se puede decir, de todos, y que nos va a presentar aquí un proyecto sobre tierra plana que a muchos os va a sorprender, a mí me sorprendió mucho y la verdad que una alegría poder, pues, de alguna manera compartirlo, difundirlo para el crecimiento de todos, ¿no? Así que no me quiero demorar más, él mismo nos lo explica. Tenemos aquí a Javi Pobes. Una alegría tenerlo entre nosotros y hoy se nos suma y de qué manera. ¿Qué tal? Muy rápido, yo soy terraplanista, frustrado de esta mesa. Y bueno, todos sabéis, o muchos de los que estáis aquí sabéis que yo me he dedicado toda la vida al mundo del fútbol. Por diversos motivos me alejé de él y me empecé a acercar a otras vertientes, ¿no? de la vida. Una de ellas apareció gracias a Iru Landucci, que es el tema de tierra plana. Y a mí hace ya un tiempo me empezó a correr una idea bastante perversa, ¿no? En contra del sistema este en el que estamos viviendo, que bueno, vivimos en el engaño. Yo ahora soy presidente de un club de fútbol. Este año hemos conseguido, para lo que yo considero que es un éxito, un hito en Madrid, ¿no? He conseguido llevar mi equipo, que es un equipo pequeñito, a la tercera división madrileña, una división en la que ya hay muchísimos ojos puestos, y a mí se me ocurrió una cosa muy guay. Se me ocurrió... un gran caballo de Troya, digamos. No sé si tenemos sí, se está viendo por ahí. Una imagen que me ha enviado al correo. No me ha dado tiempo. Ah, mira, aquí tenemos algo. ¡Vamos! ¡Vamos! Si nos quieren silenciar, aquí van a tener el fallo. La verdad que, bueno, he considerado que Móstoles Balompié en tercera división no tiene ninguna repercusión. Yo no soy de Móstoles, no tengo nada en contra de Móstoles, pero creo que hacer un club que represente a un movimiento, un club que tenga alma, un club que sepa transferir un poco la verdad a la sociedad, pues qué mejor manera, ¿no? de representarnos a todos en un club, ¿no? Con el nombre bastante característico. Para que se entienda en todas las lenguas, ¿no? Lógicamente, por eso no está efectivamente. Y yo, bueno, he tenido muchas dudas de cómo hacer esto, ¿no? Porque mucha gente te mete miedo, ten cuidado, esto es una locura, es la primera vez en la historia del fútbol, tanto español como mundial, que se hace un club de fútbol que no reside en una ciudad o en un país concreto. Esto es el primer club que representa una idea, un conocimiento y una búsqueda. Yo no sé exactamente hacia dónde va a ir esto. Más allá de la Antártida, capaz. Yo me he dejado... Eres un valiente, Javi. No. Sí, claro, sí. Yo sinceramente creo que me juego mucho con todo esto. A mí, ayer lo decía y lo siento, pero es así. Un club en tercera división vale muchísimo dinero y realmente lo estoy entregando a la causa. Así de claro lo digo. Y esto lo hago porque lo creo y porque considero que puede estar cojonudamente divertido. Tenía un regalo aquí para los organizadores. Si me pasas eso que tengo ahí. Gracias. Pues bueno, podéis imaginar, ¿no? No, a ver, yo quiero dejar claro algo. O sea, él el jueves fue y presentó oficialmente en el... Lo registró, o sea, fue y presentó en la sede oficial del fútbol español. Fue y dijo, cambio el nombre del equipo. Le dijeron, ¿qué estás haciendo, Javi? La de siempre, dijo. O sea, está oficializado. Esto no es un proyecto ni nada. Se da a conocer hoy aquí, todavía no lo sabe la prensa. Evidentemente, a partir de hoy lo va a conocer. Esta es la presentación oficial del club. O sea, yo me he venido a Barcelona. La verdad que la gente
dirigencia deportiva de la Comunidad de Madrid se mareaba un poco. ¿Sabía inglés? Cuando registras el nombre, te lo registran, te dan el certificado como que lo has registrado, tengo que ir a la Federación Madrileña, que va a su vez a la Federación Española, y decían, Dios mío de mi vida, ¿qué cojones es esto? Cuando le dije, mira, pon el traductor, ahí ya casi no se desmaya. Estuvo muy guay. Y bueno, mira, me hubiera encantado tener 500.000 de estas, pero creo que realmente que se la merece son la gente que ha intentado de alguna forma organizar o empezar un movimiento aquí en Barcelona, gente que es súper comprometida, gente que yo conocí y me invitaron a su casa el primer día, y bueno, yo creo que para ellos es fundamental que sean los primeros que van a vestir la camiseta. A ver dónde llega esto, Y tengo otro que no quería olvidarlo. No ha venido. Pero había sospecha de que pudiese venir, pero no importa, porque nosotros habrá que mandársela. Somos muy agradecidos. Va a regalar a Pedro Duque. Pedro Duque tiene que ser socio de este club, pero desde ya, desde el número 1. Así que nada, si ponéis flatterfootballclub.com, hemos empezado a hacer una web, no está finalizada. Esto viene a pulmón desde hace una semana. Sí, esto es rápido todo, porque tenía un socio, mi socio no estaba de acuerdo en absoluto con hacer nada de esto, así que a tomar por culo socios muchas gracias y nos vemos. Perdona. Espérate que tenemos... Javi, un momentito, por favor, porque ya que nos has tú agradecido con todo esto, una gran... A ver si... Vete aquí, por favor. Vente aquí. Mira la pantalla, Javi, mira la pantalla. Mira quién... Tenemos la gran suerte de contar con quien contamos, ¿no? Entre nuestros ya grandes amigos, que es Alfredo Basile, hijo de Coco Basile. Y bueno, tenía más palabras para ti, Javi. Maestro, estamos hablando del último director técnico que hizo ganar a la Argentina, ¿no? Básicamente. Javi Pobes, te felicito por tener un club Flat Earth y lo hayas puesto en España y nosotros todo lo de la tierra plana. Yo acá en Argentina soy un técnico antiobasílico, coincido totalmente con ustedes, con la teoría. Yo soy uno más. Espero que el día de mañana nos encontremos en España y que me contrates de manager, porque me gustaría venir Muchas gracias, Coco. ¡Grande Coco! No, pero... Esperemos que tenga muchos seguidores en todo el lugar del plano, este equipo. La realidad es que se lo puede ver de muchas maneras y tal vez en este ámbito parece una cosa muy cirquera por un lado, pero es la verdad que yo lo felicito porque es algo serio, o sea, no estamos hablando de que esto va a ser una cuestión, mirá, tengo un club. Él está poniendo la vida real, como creo que hemos hecho muchos de nosotros para defender esta posición. Y en esta época que tal vez lo que más estamos sufriendo es censura y nos quieren sacar los videos, que los algoritmos, que esto, que aquello, que el otro, una manera tal vez de poder estar, o sea, ustedes piensen que Tercera División no es un club amateur, o sea, Tercera División tienen que leer los periodistas Flat Earth Club, o sea, lo tienen que leer cotidianamente, ¿no es cierto? O sea, es real, o sea, va a aparecer, o sea, puede jugar Copa del Rey si quedan los primeros 6 puestos, está apuntado a eso, ni hablar si llega a subir a Segunda B o le toca en la Copa del Rey contra un Barcelona, imagínense lo que es eso a nivel mensaje, a nivel comunicación. Lógicamente es un club que va a ser, bueno, lo puso él y va a utilizar lo que él ya tiene, pero obviamente están todos invitados a hacerse socio por una
por una mínima cuota Sí, de, no, a ver, el mismo no, precio que la entrada. Está claro que Pero- yo solo... El objetivo es primera división. Soy Trafford. No, pero estas risas... Que no, entiendo que son... Él jugó en primera división, muchachos. Pero que estas risas son... Esas risas también las escuchaba en primera regional y en 3 años lo hemos colocado en tercera. Y jijijija, pero yo digo que acordaos que el objetivo es jugar en el Bernabéu, ganarle 0-3. Qué conflicto ese día de partido para la gente de Barcelona y la gente del Flat. Entonces tenemos que hacer aquí la base, ¿no? Porque Gracias, no, pero la verdad que Javi, yo desde mi punto de vista, muchas gracias por jugártela de esa manera y un proyecto que nace desde la conciencia no, y y del corazón. aparte corroborar un poco también lo que muchas veces al principio dudábamos si Javi Pove realmente era un terraplanito, ¿no? Bueno, me parece que ya quedó más que claro. Gracias, maestro. Vamos para abajo a tomar algo. Bueno, música. Gracias, Javi, maestro. Antes de la música, corriendo con el tiempo. Pará, pedí a la gente 3 números, Necesitamos 3 números. incluyendo el 0. Sí, 3 números, por ejemplo, tú, un número. El 6, maestro. El 6, bueno. Otro número, por ejemplo, tú. 23. Y el 9. 6, 23, 9. Listo, 6, 23, 9. No sé qué vamos a hacer con eso. No sé, va a ser así, es que ha sido improvisado todo. No, es un número nada más. ¿Cómo? Súmalos todos. Sí, pero el 23 ya tiene 2 números. O sea, necesitamos 3 números y No, pero reduce a 5. Bueno, se reduce a 5. Se reduce a 5. Hacemos la de... Tenemos entonces 6, La de 5, 6, 5 Y 9. y 9, pero... No, 6, 23 y 9. No, pero que es 5 de 23. Ah, correcto. A ver, queremos sortear la cabeza Tesla. Exacto. ¿Sí? Tenemos la cabeza El tema es que para sortear aquí los presentes. el tema es que no sabemos cómo sortearlo. No hay ticket con número. Entonces, bueno... Todo el mundo tiene un número de la reserva. Sí, bueno, vamos a hacer lo que hacemos, cargamos los números en alguna web, tiene que haber alguna aplicación para sortear. Vale, ahora lo hacemos abajo. Sí, ¿ok? porque así no no se se- vayan después, acabamos con una canción buenísima de SES, nos vamos abajo a hacer un pica pica y acabamos de sortear la cabeza de nuestro querido Tesla como sea, ¿vale? Muchas gracias a todos por haber venido. Un placer. En todos los lugares del plano, intentando llevar pues muy en serio y a donde pueda llegar para el bien de todos desde un punto de vista desde el corazón y la conciencia. Así que muchas gracias y nos dejamos con SES, que creo que nos va a cantar en el plano de este mundo. Sacame la luz de sala, maestro. Sacame la luz de sala.
cada vez más cielo, despertamos este sueño alto. Poco a poco conectamos uno a otro, ampliando el campo del amor, despertando y adquiriendo una fuerza tanto todos la misma voz. Esto es plano, integrando el opuesto a lo nuestro y ascendiendo Thank you.